Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están mis queridos estudiantes? Yo soy el profesor Omar Cabrera. Hoy avanzaremos para el curso de sexto de secundaria el tema fuerzas conservativas y no conservativas. Tienes que recordar, querido estudiante, que hemos avanzado lo que es trabajo, energía y potencia, entendida la energía como la capacidad para realizar un trabajo y la potencia como la rapidez para realizar un trabajo. De esta manera vamos a hablar primeramente de fuerza conservativa, aquella que va a conservar la energía. Como por ejemplo tenemos a la fuerza de gravedad, y una fuerza no conservativa, aquella que no va a conservar la energía. Por ejemplo, la fuerza de fricción. Y este ejemplo se ve en la vida real cuando vamos a mover un objeto desde un punto A hacia un punto B, cuando se encuentra con rozamiento. Vamos con la explicación teórica de fuerzas conservativas y no conservativas. Una fuerza conservativa es cuando el trabajo que realiza sobre un cuerpo depende solo de los puntos inicial y final y no del camino seguido para llegar de un punto al otro. Un ejemplo de esta fuerza es el peso. Como puedes notar, aquí tenemos un objeto de masa m que al descomponer los vectores tenemos la fuerza normal y el peso, que es igual a masa por gravedad. Esta es una fuerza conservativa porque solamente va a depender de los puntos inicial A y de un punto final B. Otro ejemplo de fuerza conservativa es un muelle o resorte, donde cuando un muelle se deforma una distancia X, ejerce una fuerza sobre la partícula proporcional a la deformación X y de signo contraria a esta. Ejemplo, aquí tenemos un muelle o resorte en una superficie horizontal donde tenemos un punto inicial A y un punto inicial B. Y vamos a notar que tenemos la deformación X en ese camino recorrido desde A hacia B. También podemos tener lo que es el mismo resorte en una dirección vertical, tomando en cuenta el punto inicial A y el punto inicial B. Y en este punto podemos observar que la energía mecánica se conserva cuando hablamos de fuerzas conservativas. Entonces, ¿qué es una fuerza no conservativa? Son aquellas fuerzas que bajo cuya acción en el sistema se disipa o pierde energía mecánica y se denomina fuerza no conservativa o fuerza disipativa. Un ejemplo de esta es la fuerza de rozamiento, donde tenemos el trabajo que realiza de ida y de vuelta, ¿ya? Donde se va a desprender calor y energía mecánica. Vamos, para entender con esto, con los ejercicios de aplicación. El primer ejercicio indica que si en un momento dado un cuerpo que se desliza por una superficie horizontal tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo, si la masa del cuerpo es de 2 kilogramos y el coeficiente de rozamiento igual a 0,2. Primero, no te olvides, querido estudiante, registramos nuestros datos. Pero con esto nos permite calcular el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento y la distancia que recorre hasta detenerse. Entonces, anotamos nuestros datos como indicaba anteriormente. Tenemos la velocidad de 10 metros sobre segundo y la masa de 2 kilogramos, así como también el coeficiente μ igual a 0,2. Vamos a realizar un esquema de este problema. Entonces, sobre una superficie horizontal vamos a dibujar un bloque con su respectiva masa de 2 kilogramos que desde un punto A hasta un punto B, este bloque se va a trasladar, tomando en cuenta que en el punto A tiene una velocidad de 10 metros sobre segundo y en el punto B, como va a detenerse, la velocidad final será igual a 0. Esto por el producto realizado a través del movimiento sobre esta superficie. Entonces vamos a analizar en el punto A, realizando lo que es un eje Y y un eje X, las fuerzas que existen sobre este bloque. En el punto A
Tenemos entonces la primera fuerza, que es la fuerza normal. Posterior a ello tenemos lo que es el vector peso, y como vamos a tomar en cuenta el rozamiento y como ésta se opone al movimiento, se dibujará de esta manera el vector de fuerza de rozamiento. La solución para este ejercicio es, en el inciso A, para el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, tenemos que por conservación de la energía, el trabajo de la fuerza de rozamiento más la energía cinética en el punto A es igual a 0, porque notarás que en este ejercicio solamente tenemos la energía cinética en el punto inicial. ¿Y por qué 0 al final? Porque no tenemos ningún tipo de energía, además que el bloque ya no va a estar en movimiento. Hacemos un despeje del trabajo de la fuerza de rozamiento. Como esta variable de la energía cinética tiene signo positivo, pasa al otro lado con el signo negativo. De esta manera, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a menos, y no te olvides que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Vamos a realizar el despeje correspondiente con sus reemplazos en cuanto a los datos que tenemos. Colocamos entonces trabajo de la fuerza de rozamiento igual a menos 1/2, la masa no te olvides que era 2 kilogramos y la velocidad que era 10 metros sobre segundo, y toda esta variable elevado al cuadrado. Haciendo las operaciones respectivas, vamos a notar que el trabajo de la fuerza de rozamiento es igual a menos 100 joules. Sale una cantidad negativa porque el trabajo de la fuerza de rozamiento está en oposición al movimiento. ¿Qué pasa con la solución para el inciso B? Nos piden la distancia que recorre hasta detenerse. Entonces, el trabajo de la fuerza de rozamiento va a ser igual a la fuerza de rozamiento por la distancia por el coseno de alfa. No te olvides que estamos encontrando lo que es la distancia, entonces al tener en el punto A el bloque que va a trasladarse hasta el punto B, va a recorrer una distancia respectiva. ¿Ya? Para la fuerza de rozamiento entonces tendremos la fórmula de fuerza de rozamiento igual al coeficiente de rozamiento μ por la fuerza normal. Y como este bloque se encuentra sobre la superficie horizontal, tenemos que la normal va a ser igual al peso. Pero recuerda que el peso es igual a masa por la gravedad. Entonces nuestra formulita anterior sería fuerza de rozamiento igual a coeficiente de rozamiento por la masa por la gravedad. Hacemos un reemplazo de datos donde nos va a dar, en vez del coeficiente, 0,2, en vez de la masa, 2 kilogramos y el valor de la gravedad, 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Hacemos la respectiva operación en nuestra calculadora y nos da como resultado previo que la fuerza de rozamiento es igual a 3,92 newtons. No te olvides que la equivalencia entre kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado es newtons. Muy bien, continuamos. Vamos a despejar la distancia de esta ecuación que hemos determinado para el trabajo de la fuerza de rozamiento. Despejando entonces, notarás que aquí tenemos la multiplicación de estas variables, y si queremos enviar estas variables al otro lado, lo que multiplica pasa a dividir, quedando de la siguiente manera: la distancia es igual al trabajo de la fuerza de rozamiento dividido entre la fuerza de rozamiento por el coseno de alfa. Para este ángulo alfa vamos a analizar un momento este esquema, donde la fuerza de rozamiento, la cual se opone al movimiento, notarás que va a formar un ángulo de 180 grados. Entonces, al reemplazar nuestros datos, tendremos que la distancia es igual, el trabajo, teníamos un resultado previo, salía menos 100 joules, que va a ser newton por metro, dividido a la fuerza de rozamiento, que vale 3,92 newtons, por el coseno de alfa. Y no te olvides que este alfa es el ángulo que forma la fuerza de rozamiento y vale 180. Haciendo esta respectiva operación nos da que la distancia tiene un valor de 25,5 metros. Y aquí tenemos la simplificación de las unidades de newton con newton.
Entonces, por conclusión, la distancia que va a recorrer este bloque en la superficie horizontal vale 25,5 metros hasta que se detenga. Para entender mucho mejor, vamos a hacer otro ejercicio que tiene otro tipo de análisis, donde nos indica que si en la figura se muestra un bloque de 2 kilogramos que se deja caer desde la parte alta de un plano inclinado con el que presenta una fricción con coeficiente igual a 0,2 y al final del recorrido se encuentra con un resorte con constante elástica K igual a 300 Newton sobre metro, calcular la máxima compresión que sufre el resorte. Anotamos los datos, tenemos la masa de 2 kilogramos, el coeficiente 0,2 y la constante elástica de 300 Newton sobre metro. El gráfico es este de este ejercicio, donde en la parte superior de un plano inclinado este bloque se va a deslizar y notarás que en el plano inclinado tenemos un coeficiente de rozamiento y al final de la superficie horizontal se encuentra lo que es un resorte. Lo que nos piden es la compresión máxima que sufre este resorte, ¿ya? Vamos a resolver el ejercicio entonces. La solución a este problema es primero aplicar el teorema de conservación de energía mecánica. En este ejercicio vamos a tener un punto A y un punto B. En el punto A notarás que vamos a estudiar la energía potencial gravitatoria debido a esta altura. Y en el punto B vamos a tener la energía potencial elástica debido al resorte. Entonces, la energía mecánica en el punto A va a ser igual a la energía mecánica en el punto B más el trabajo de la fuerza de rozamiento. Y notarás que en el punto A tenemos la energía potencial gravitatoria, solamente es esta energía, igual, y en el punto B tenemos la energía potencial elástica y vamos copiando lo que es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Aplicando las fórmulas para energías tenemos que en el punto A, masa por gravedad por altura en el punto A es igual a 1/2 de la constante elástica por la compresión que se realiza en el resorte, esto elevado al cuadrado, más el trabajo de rozamiento. Esta será nuestra primera ecuación. Previo a esto vamos a analizar el trabajo de la fuerza de rozamiento. En el plano inclinado, al tener un ángulo de 60 grados y una altura A de 8 metros, vamos a determinar esta distancia por el teorema de Pitágoras o por la función seno. Para la distancia entonces tenemos que el seno de 60 es igual a altura en el punto A dividido a la distancia. Realizando el despeje de distancia tenemos distancia igual a altura de A dividido al seno de 60. Reemplazando datos tenemos que la distancia es igual a 8 metros sobre el seno de 60. Entonces nuestra distancia haciendo operaciones sale 9,24 metros. Para la fuerza de rozamiento tenemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente polar normal, donde tenemos este bloque que va a ir descendiendo y realizando la descomposición del peso vamos a tener que el peso en el eje de la normal va a ser masa gravedad por el coseno de 60. Reemplazando en esta fórmula tenemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente por la masa por la gravedad por el coseno de 60 y si hacemos reemplazo de datos nos da como resultado 1,96 newtons. Tomando en cuenta que el coeficiente es 0,2, la masa 2 kilogramos, la gravedad 9,81 y aquí el valor de coseno de 60. Entonces el trabajo de la fuerza de rozamiento será trabajo del rozamiento igual a fuerza de rozamiento por la distancia recorrida, donde la fuerza de rozamiento vale 1,96 y la distancia 9,24 metros, donde el trabajo de rozamiento es igual a 18,11 joules. Finalmente, a partir de la ecuación 1, donde teníamos esta formulita, vamos a despejar lo que es la compresión a distancia B, eso del resorte, donde primeramente esta variable que tiene signo positivo va a pasar a restar de esta manera y este 2 pasa a multiplicar a todo a este lado y esta constante va a pasar a dividir y el cuadrado pasa como la raíz cuadrada. Realizando un reemplazo de datos, la masa 2 kilogramos, la gravedad 9,81, la altura 8 metros y el trabajo de 18,11 ya previamente calculado, todo esto dividido entre 300 newton sobre metro. Y no te olvides sacar la raíz cuadrada de toda esta operación. Tenemos como un objetivo final que la distancia de la compresión del resorte sale 0,96 metros. Bueno, querido estudiante, recuerda que las unidades para trabajo y energía
que se miden en joules y potencia en watts son muy importantes para el estudio de la conservación de la energía, tomando en cuenta las fuerzas conservativas y no conservativas. No olvides darnos un like en la página del Facebook en Educa Bolivia. Nos vemos a la siguiente clase. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.